Hola, empecemos de una vez con esto. Lo que vamos a desempacar hoy no es la típica encuesta política de siempre, para nada. Este análisis visual es literalmente una inmersión profunda en un juego de guerra estratégico basado puramente en datos. Hablamos de la simulación E-Roll sobre las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Es un ejercicio súper fascinante porque proyecta el comportamiento de 72 actores clave, desde los candidatos hasta los grupos armados y los mismísimos mercados financieros. Y ojo, hace todo esto dejando de lado cualquier sesgo político. Es 100% objetivo, puramente analítico. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Vamos a ver. 1. ¿De qué trata la simulación E-Roll? 2. El escenario principal. 3. La famosa ventana de riesgo. 4. Las amenazas de seguridad. Y finalmente el punto 5. La reacción de los mercados. Así que pasemos a la sección 1. La simulación E-Roll y la metodología detrás de este enorme ejercicio. Miren, esta metodología es una locura, en el buen sentido. No estamos hablando de llamar a la gente y preguntarle por quién va a votar, no. Esto utiliza algo llamado simulación de roles anticipativa. Imaginen un tablero gigante donde los estrategas mapearon a 72 actores distintos. Modelaron al detalle cuáles son sus incentivos reales, qué capacidad operativa tienen y cómo se posicionan a futuro. Luego, literalmente los pusieron a interactuar en rondas semanales simuladas, corriendo desde el 26 de mayo hasta el 5 de julio de 2026. Básicamente es una proyección de conducta, un mapa de cómo van a chocar y reaccionar estas fuerzas cuando se activen ciertos gatillos electorales. Bueno, avancemos a la sección 2, el escenario principal. O en otras palabras, las proyecciones electorales puras y duras. Y aquí llegamos a la gran pregunta, la razón de ser de este juego de guerra estratégico. ¿Cuáles son, de manera realista, los escenarios más probables para las presidenciales de 2026? A ver, correr el modelo múltiples veces no nos da una bola de cristal con certezas absolutas, claro que no, pero sí nos dibuja un mapa de probabilidades que es clarísimo. Al ver los números, el escenario que domina, llevándose un 46%, es una victoria ajustada de Iván Cepeda en segunda vuelta, logrando estabilizar las cosas al moderar su gabinete. Pero ojo, porque justo detrás hay un bloque muy sólido, un 31% de probabilidad, donde Abelardo del Espriella se lleva la victoria capitalizando todo ese voto enfocado en el orden y la seguridad. Y no podemos ignorar los otros riesgos latentes. Tenemos un 13% de posibilidades de que un gobierno de Cepeda se radicalice, un 7% bastante preocupante de un escenario con resultados prolongadamente disputados y un 3% donde un evento de seguridad masivo le da la vuelta a todo el tablero. Ahora, ¿cómo define el simulador a estos dos finalistas? Los pone en posiciones estratégicas totalmente opuestas, casi como un espejo. Por un lado, la simulación asume que Iván Cepeda encarna la continuidad progresista. Su incentivo principal en el juego es proyectar moderación, amarrar esa base de voto social y mantener a flote las negociaciones de paz. Por el otro lado, Abelardo del Espriella agrupa al bloque del orden. Su estrategia, según las variables, se apoya fuertemente en el antipetrismo, el respaldo del sector empresarial y la promesa de una mano dura militar. Repito, la simulación no toma partido, simplemente mide objetivamente cómo chocan estas variables para intentar capturar a los votantes del centro. Pasamos entonces a la sección 3, la ventana de riesgo. Hablemos de las fechas críticas. Esta línea de tiempo es absolutamente clave para entender cómo va a escalar la tensión. Si miramos las rondas semanales, queda clarísimo que la presión no se esfuma por arte de magia el día de las elecciones. Arrancamos con la primera vuelta el 31 de mayo. De ahí, saltamos al 7 de junio para armar alianzas. Pero noten cómo el riesgo empieza a subir como la espuma hacia mediados de mes, atravesando la segunda vuelta del 21 de junio y reventando en esa fase de transición temprana a finales de mes. La tensión es una curva ascendente. Y según los estrategas, el verdadero peligro, la zona roja, está exactamente aquí, entre el 14 y el 27 de junio. Este es el pico máximo de tensión y donde es más probable ver disrupciones focalizadas. ¿Por qué en estas fechas? Porque es la tormenta perfecta. Tienen el clima súper polarizado del cierre de campaña, chocando de frente con la disputa por ver quién acepta o no la legitimidad de los resultados. Si alguien nos está escuchando y trabaja en gestión de riesgos corporativos o de seguridad, anoten esta quincena, porque va a requerir tener los ojos bien abiertos y los planes de contingencia listos. Entramos ahora a la sección 4, amenazas de seguridad y cómo se lee el riesgo en los territorios. Aquí los datos rompen por completo ese mito de cómo actúan los grupos armados en época de elecciones. El modelo nos suelta un altísimo 62% de probabilidad de ataques graves contra activos públicos o privados. Es un número enorme. Pero atención, la palabra clave en todo esto es focalizados.
Estamos hablando de problemas a nivel local, cosas como presiones en zonas rurales, ataques súper específicos con drones o bloqueos de carreteras. No estamos proyectando una guerra civil a gran escala, sino violencia fríamente calculada. Y para poner eso en perspectiva, contrastemos ese número con esto. Apenas un 14%. Esa es la probabilidad real de que veamos una disrupción sistémica o un colapso en todo el país. Esta enorme diferencia nos dice algo importantísimo. La verdadera escala de esta amenaza es quirúrgica y localizada, no un caos destructivo de punta a punta del país. Todo esto nos lleva a una de las conclusiones más crudas y objetivas de las notas del simulador, y cito textualmente. Los grupos armados ilegales no buscan necesariamente sabotear todo el proceso, sino preservar poder territorial y capacidad de negociación. Y tiene todo el sentido del mundo. Actores como el ELN o el EMC no se sientan a observar qué pasa de forma pasiva. Son jugadores súper analíticos. Si se dan cuenta de que hacer un desastre a nivel nacional va a asustar a los votantes y hacer que elijan a un candidato de línea dura, pues van a pisar el freno. Prefieren mantener el control y el miedo solo en sus zonas para asegurar una buena silla en futuras mesas de negociación. Y esta matriz de amenazas aterriza esa estrategia a la realidad física. Nos dice exactamente qué tipo de cosas son vulnerables. Arriba de la lista, con altísimos niveles de riesgo, están las estaciones de policía con un 58% y las vías secundarias con un 55%. La razón, son blancos de muchísimo peso simbólico, pero logísticamente fáciles de golpear. Un poco más abajo vemos la infraestructura minera y petrolera, en un riesgo medio alto del 47%. Pero fíjense en los grandes activos corporativos. El riesgo baja a un 22%, porque meterse con ellos provocaría una respuesta masiva del Estado. Todo se reduce a una lógica brutal de costo-beneficio. Y, por último, llegamos a la sección 5, la reacción de los mercados. Vamos a ver el impacto económico. La simulación es muy clara aquí. Los mercados, tanto de adentro como de afuera, no se van a tragar el cuento de los discursos de campaña sin más. Los grandes inversionistas van a esperar señales reales después de las elecciones. El modelo anticipa una montaña rusa impresionante en la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano. Vamos a ver que las grandes inversiones, los gastos de capital en energía, minería e infraestructura, se van a retrasar de forma preventiva. Sumemos a eso el riesgo latente de una revisión por parte de las agencias calificadoras de crédito, y todo esto ocurriendo bajo muchísima tensión con el Banco de la República, manteniendo su tasa de política monetaria en un 11.25%. En resumen, modo de extrema cautela fiscal activado. Entonces, ¿qué va a dictar si los mercados entran en pánico o se calman? Todo depende de esa fase temprana de transición, y muy específicamente de 3 sillas en el gabinete: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Minas y Energía. Si los nombres que ocupen esas posiciones proyectan seriedad técnica y respeto por las reglas macroeconómicas, el nerviosismo se contiene, pero si esos nombramientos mandan una señal de radicalización ideológica, la fuga de confianza va a ser instantánea. Así de simple, los nombres elegidos van a importar tanto como los votos mismos. Y esto nos deja con una reflexión final sumamente provocadora, que de hecho es la gran lección de este juego de guerra. Cuando se termine de contar el último voto, no habremos cruzado ninguna línea de meta. Todo lo contrario. ¿Será acaso que el fin de las elecciones solo marcará el disparo de salida de una prueba de gobernabilidad gigantesca y compleja? ¿Demostrarán la economía y las instituciones de Colombia ser verdaderamente resilientes frente a todas estas presiones simultáneas? Este análisis nos deja claro que no podemos bajar la guardia al cerrar las urnas. Hay que ver todo esto como un ecosistema estratégico que nunca se detiene. Ha sido genial desempacar toda esta información. Gracias por acompañarnos en este análisis.